Bien, muchas gracias por la presencia de todos ustedes en esta tarde. Quisiera empezar mi conferencia de prensa pidiéndoles, como es costumbre, que una vez concluida la misma, todos convengamos en un procedimiento de preguntas en donde cada uno de ustedes tenga la oportunidad de hacer la pregunta, y si es que tiene una segunda o tercera pregunta, espere que otros compañeros o periodistas hagan las preguntas y pueda yo satisfacer las inquietudes de cada uno de ustedes. Una vez concluido el primer semestre de 1983 y consciente de que estamos en medio de una de las más graves crisis que afectan a la economía del mundo, debo informar a ustedes sobre el resultado del análisis de los principales indicadores económicos nacionales que nos permiten determinar que hay signos que dejan entrever una esperanza de recuperación de nuestra economía. Este es el motivo por el cual, señores periodistas, he creído del caso invitarles a esta charla, en la que antes que una conferencia de prensa tradicional conversaremos sobre lo que ha pasado en el país en estos últimos 6 meses y respecto de algunas expectativas que, en base a estudios serios de la realidad nacional, podrían ocurrir. Pensar que las cifras que enunciaré no despertar falsas esperanzas, sino proporcionar al país una imagen real de lo que acontece con su economía y de lo que puede esperar en el futuro. Dividir siguientes capítulos: sector externo, mercado financiero, producción nacional, inflación, empleo, renegociación de la deuda externa, economía mundial, y llegaremos a algunas conclusiones. Dentro del sector externo se aprecia un muy importante convalecimiento de la balanza de pagos en general durante el primer semestre de 1983, que arroja los siguientes resultados. El superávit comercial, medido a través de los permisos de importación y de exportación concedidos por el Banco Central, alcanza a 529 millones de dólares, monto superior en 325 millones de dólares al obtenido en igual periodo de 1982, año en el cual el saldo positivo fue de solo 203 millones de dólares. Este superávit del primer semestre de 1983 es superior al de todos los años anteriores, inclusive al alcanzado en todo el año 1979 y todo el año 1982, y se aproxima al de 1980. En otras palabras, en un semestre la economía ecuatoriana ha obtenido resultados mejores que en ninguno de los últimos 7 años, y para ello han contribuido de manera decisiva el crecimiento de las exportaciones de petróleo, café y camarones, mientras que los permisos de importación presentan una reducción del 30% frente a igual periodo de 1982. En general, dentro de este campo se aprecia un satisfactorio cumplimiento del plan de estabilización puesto en vigencia por el Gobierno Nacional. Dentro de las estimaciones preliminares del Banco Central, se encuentra que por primera vez en los últimos 9 años, el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos correspondiente al primer semestre de 1983 es positivo. Es decir que el superávit de la balanza comercial ha permitido cubrir los pagos de servicios por intereses, fletes y otros conceptos al exterior. Así pues, la economía ecuatoriana ha podido autofinanciar el pago de sus obligaciones en el primer semestre de este año, a pesar de los graves problemas que afectan a todo su aparato productivo y sin contar con el concurso de los préstamos externos, cuyos desembolsos, como es conocido por todos, están suspendidos desde agosto del año pasado, especialmente los correspondientes a crédito de la banca privada internacional. Este hecho muestra que la economía nacional, a pesar de sus dificultades, tiene capacidad de desenvolvimiento
acontecimiento que nos debe alentar a pensar que en el futuro será posible su recuperación, claro está, dependiendo también de otros factores. Detallando el comportamiento de las exportaciones que alcanzaron a 1.162 millones de dólares enero a junio de este año, se aprecia un aumento del 5% frente a igual periodo de 1982, resultado que responde al incremento de las exportaciones de petróleo, camarones y café, cuyas tasas de crecimiento son del 32% para el caso de petróleo, 44% en camarones y 15% el cacao y sus elaborados, productos del mar y sus elaborados y los derivados del petróleo, relación a 1982. La mayoría han sido propuestos entre los derivados de petróleo que responde a otros factores. Los permisos de importación, por su parte, alcanzaron 633 millones FOB, frente a 908 millones de 1981, comportamiento que tiene su explicación fundamental en la política selectiva de importaciones implantada por la Junta Monetaria. Al 30 de junio, la Reserva Monetaria Internacional alcanzó 162 millones de dólares, nivel que se encuentra por encima del mínimo establecido dentro del programa de estabilización del Gobierno Nacional. En lo que corresponde al mercado financiero, al 30 de junio, el medio circulante se situó en 63.000 millones de sucres, con una tasa de crecimiento anual del 16.8%, y la composición del mismo en depósitos monetarios y especies monetarias en circulación demuestra una mejoría de la capacidad de intermediación financiera del sistema bancario nacional. En este aspecto, el país también se encuentra dentro de los límites fijados en el programa de estabilización monetaria, debiendo mantenerse en el futuro un cuidadoso seguimiento de esta variable a fin de evitar la existencia de presiones inflacionarias de origen monetario. Como dentro del programa de estabilización constan límites a los activos internos netos del Banco Central, podemos afirmar que también en este sentido, dicho programa está cumpliéndose satisfactoriamente. El crédito bruto del Banco Central ha tenido una expansión del 31% en el periodo junio de 1982-junio de 1983, con un crecimiento de 15.170 millones de sucres, de los cuales 14.920 millones se han destinado a financiar las actividades productivas del país y 250 millones de sucres a todo el sector público ecuatoriano. La participación del sector público en el crédito del Banco Central se ha reducido del 12.8% en junio de 1982 al 10.2% en junio de 1983. Consiguientemente, se ha producido un incremento de la participación del sector privado desde el 87.2% al 89.8%. De la cartera total del Banco Central, que alcanza a 63.882 millones de sucres, 57.375 millones se han destinado a las actividades productivas y 6.506 millones al financiamiento de todo el sector público, que incluye gobierno central, entidades adscritas, municipios y entidades autónomas. Producción nacional. Estimaciones últimas del Banco Central señalan que durante 1983 el Producto Interno Bruto a precios corrientes podría alcanzar a 600.000 millones de sucres, con un decrecimiento del 0,4% en términos reales 980. Al descomponer este indicador nacional por sectores tenemos a. Que
La agricultura, crecimiento del 8.1%, según estimación concentral. Este índice es preocupante dentro del comportamiento económico durante el año en curso, especialmente si se considera que en este conjunto de actividades la agricultura tendría una caída del 17.1%, realmente las graves consecuencias derivadas del invierno, especialmente en la costa ecuatoriana. La producción de banano, café y cacao declinarán en conjunto en 19.3% frente a 1982 y los demás productos en 15.9%. Como ejemplo de pérdidas o caídas de producción podemos citar las siguientes: banano 25%, cacao 35%, café 3%, arroz 34%, maíz duro 30%, algodón 32%, caña de azúcar 10%. En estos dos últimos productos, la caída o reducción de producción puede ser mayor aún, dependiendo de la conclusión del invierno. En patatas, 8%. Se ha podido apreciar también caídas en la producción de ciertos bienes agrícolas de la sierra ecuatoriana que forman parte de la dieta alimenticia de la población, sin que en los demás productos exista un incremento significativo. La persistencia del invierno ha provocado en algunos campos pérdidas que representan ya el tercer ciclo productivo y que, a no dudarlo, pueden y de hecho están modificando las estimaciones del Banco Central. Para mirar los efectos negativos derivados del prolongado invierno, cabe señalar que la producción de cacao, estimada para este año, corresponderá al nivel de 1970, la de algodón a 1973, la de maíz duro a 1975, la de soya a 1976, la de arroz y café a 1978 y la de otros productos a 1981 o 1982. La pesca y caza igualmente enfrentan problemas y en conjunto se estima que también tendrán un decrecimiento del 15%. La producción de camarones compensa fuertemente a este sector, ya que continúa creciendo en 1983, y conjuntamente con la producción animal, ganadería en general, que se incrementará en un 5%, son los subsectores más dinámicos del agro ecuatoriano. B. Por otro lado, se espera que el sector petrolero tenga un crecimiento del 8.8% durante 1983, especialmente debido a la incorporación de nuevos campos a la producción petrolera, como consecuencia del sostenido esfuerzo realizado por el gobierno para modificar la tendencia de estancamiento de esta actividad en los últimos años. Por primera vez en muchos años, este sector ha recobrado su dinamismo y se ha convertido en sostén fundamental de la economía del país. Se estima que la producción anual de petróleo puede llegar a 85 millones de barriles frente a 77 millones de 1982. Prácticamente este sector, en conjunto con los de la industria textil, la metalmecánica y la electricidad, consta económica ecuatoriana. La industria textil crecerá en el 6.3%. La metalmecánica se espera que lo haga en el 4.1%. La electricidad en 15% como consecuencia de la ejecución de los grandes proyectos. C. General, a todos sus subsectores, crecimiento del 0.2%, dentro de la cual la producción alimenticia, elaborados de pescado, panadería, elaboración de azúcar y otros, declinarían en un 1.7%, mientras que la producción de papel, imprentas y editoriales se reducirá en 12%.
Las razones fundamentales para este comportamiento se encuentran en la falta de abastecimiento de productos agrícolas, materias primas, en las dificultades de exportación a ciertos mercados y en las restricciones de importaciones. D. Las previsiones sobre la construcción han experimentado una mejoría con relación a la primera estimación realizada a principios de año. Sin embargo, su tasa continuará negativa y alcanzará al 7.3%, frente a un decrecimiento estimado del 13% a principios de año. La reactivación de este sector dependerá en gran medida de que se inicie la reconstrucción vial en el país una vez que termine la estación invernal en la costa ecuatoriana. No solo desde el punto de vista de este sector, sino de la utilización de la mano de obra, es importante la reactivación de esta actividad. La inversión pública declinará en el 11% como consecuencia de la política de control del gasto público que se encuentra en vigencia. Por su parte, la inversión privada se reduciría en el 32%, como resultado del programa de reorientación y modificación del esquema económico del país. Por consiguiente, se espera una caída de la demanda total del Ecuador del 3.4%. En inflación. El proceso inflacionario por el que atraviesa el país constituye tal vez el elemento más negativo de la evolución económica durante el primer semestre de 1983. Para el Banco Central, las causas fundamentales de este proceso se sitúan principalmente en la caída de la producción agropecuaria y la destrucción de la infraestructura vial a causa del crudo invierno, lo que ha reducido la oferta de productos agropecuarios en los mercados nacionales. Además, se debe a la fuga de alimentos por las fronteras, el recrudecimiento de factores especulativos y las medidas de política económica adoptadas por el país. Una de las formas de combatir este proceso, dadas las condiciones actuales, es la aplicación de un programa para mejorar la distribución interna de la producción nacional, mediante ferias libres, intensificar la participación de NAC y Emprovide en la comercialización, la creación de comisariatos por parte de empresas y entidades públicas y privadas en favor de obreros y empleados y, por supuesto, la importación de productos básicos para la dieta ecuatoriana. También es importante reactivar la producción agrícola mediante la asistencia crediticia y el perfeccionamiento y creación de nuevos mecanismos que permitan una oportuna dotación de insumos a este sector. En este punto cabe mencionar que a través del Banco Central, el Gobierno Nacional ha abierto líneas de crédito para fomento de la producción exportable y de consumo interno, por un monto. Igualmente ha abierto una línea de crédito por 1.450 millones de sucres para que amplíe su sistema de comercialización. Además, desde hace más de un año, tiene abierta y ha comenzado a operar una línea de 500 millones de nuevas almaceneras o a ampliar las existentes en el país. Señalar que primas, insumos y alimentos realizará el Gobierno Nacional en el segundo semestre. Banco Central contribuirá también con la apertura de líneas de crédito adecuadas, a las que se sumarán esfuerzos por negociaciones de créditos internacionales de gobierno a gobierno y la ampliación de la línea CCC de los Estados Unidos, país al que se le ha solicitado un monto superior a los $200 millones para el periodo octubre 1983, septiembre de 1984. Los créditos del BID y la CAF, que representan aproximadamente, solo para estos efectos, $38 millones, más o menos 1.800 millones de sucres, son otra fuente de abastecimiento de divisas para la producción nacional y la importación de insumos. En suma, podemos afirmar de que a pesar de la escasez de recursos financieros y de divisas, se han hecho y se hacen los esfuerzos necesarios para mantener abastecida la población, considerando que este es uno de los deberes prioritarios. Empleo. El Gobierno Nacional está consciente de que uno de los mayores peligros de la crisis económica es la posibilidad de lanzar a una amplia capa de la población a la desocupación o al subempleo.
Afortunadamente podemos afirmar que, a pesar de la gravedad de los problemas, el nivel de desocupación no alcanza proporciones importantes. Sin embargo, ante la perspectiva de que algunas empresas del país pudieran tener problemas financieros que los conduzcan a su liquidación, el gobierno está empeñado en poner en marcha un programa de ayuda a esas empresas. Adicionalmente, ha ampliado las posibilidades de crédito de todas las empresas y en especial del sector de la construcción, consciente de que es uno de los principales generadores de empleo para las capas marginadas de la población, que son las que más sufren los efectos de la crisis. En esa misma línea de esfuerzo se inscribe también el plan de reconstrucción vial del país. El país está a punto de concluir en forma positiva la ampliación de los plazos para el pago de la deuda externa. El país debe tener la seguridad de que en los próximos días se concluirá el proceso con la concesión de los créditos frescos solicitados al Fondo Monetario Internacional y a la banca extranjera. De manera que, además de aliviar las presiones que la deuda ha provocado sobre las finanzas públicas y de la empresa privada, tendremos también una inyección saludable de nuevos recursos financieros que permitirán un desenvolvimiento más tranquilo de las actividades productivas. En la economía mundial podemos decir que existen signos alentadores de una recuperación económica, pero los mismos todavía presentan ciertas debilidades, especialmente por la ausencia de políticas fiscales ordenadas en los grandes países industrializados que aseguren este proceso de recuperación. La dependencia de nuestra economía en el comportamiento de los mercados internacionales requiere necesariamente de esta recuperación mundial, ya que en caso contrario se volvería nuevamente a encontrar otros escollos en sus programas de estabilización. Inquieta en este momento la posibilidad de nuevos internacionales por sus nefastas consecuencias en los países en desarrollo. El mercado financiero internacional continúa sin orientación, con graves consecuencias para nuestros países. Como conclusiones podríamos señalar nuestra evaluación que existen algunos signos de importante crecimiento económico, conjugados con ciertos comportamientos negativos de algunos. Entre los elementos positivos podemos mencionar que el sector petrolero, la industria textil y el sector eléctrico tendrán tasas de crecimiento positivas y de nivel muy importante frente a un deterioro de la agricultura ecuatoriana, cuyas pérdidas de producción, estructura, podrían situarse alrededor de los 25.000 millones de sucres, que representan el 4% del Producto Interno Bruto y el 33% del presupuesto general del Estado. La balanza de pagos tiene un convalecimiento importante y registra por primera vez en 9 años en su cuenta corriente. Pese a condiciones adversas del mercado internacional, las exportaciones se han incrementado en el 5% y las importaciones han tenido una reducción del 30%. El esfuerzo del país ha sido el campo. La política monetaria ha contribuido al programa de estabilización y ha dotado de recursos a las actividades productivas del país. La inflación es motivo de especial preocupación y forma parte del conjunto de elementos negativos de la situación económica en el primer semestre de 1983. Por último, se aprecia cierta recuperación económica mundial, aunque muy inestable todavía, pero los mercados financieros internacionales no logran aún establecer alguna política conveniente de financiamiento a los países en desarrollo. Por último, señores periodistas, permítanme hacer una declaración sobre un tema que el día de hoy ha sido publicado por uno de los medios de comunicación de la ciudad de Quito. Se afirma en dicho medio que el Banco Central ha suspendido la concesión de divisas para las importaciones de mercadería de lista 2. Yo, en primer lugar, debo lamentar que nuevamente una instrucción administrativa interna del Banco Central se filtre
a través de distintos medios y llegue inadecuadamente a los medios de comunicación. Las instrucciones internas del Banco Central responden a una variada y muy diversa situación de la que los medios pueden interpretar. Lamentablemente, ha vuelto a ocurrir una salida de información y a provocar desconcierto en el país. Ventajosamente parece que esta vez estamos cerca de saber de dónde proviene y quién es el que provee este tipo de información. Pues esta información ha sido mal interpretada y debo yo rectificar y aclarar que de conformidad con lo que dispone las regulaciones de Junta Monetaria, el Banco Central debe vender divisas para los permisos de importación de lista 2 hasta por los montos que el Banco Central reciba del 30% de las exportaciones no tradicionales. En vista de que, y la propia información de prensa ha recogido esta verdad, en vista de que los permisos de importación de lista 2 concedidos a partir del mes de marzo superan al total de divisas del 30% de exportaciones no tradicionales, se instruyó a todas las sucursales para que antes de que procedan a atender los reembolsos, suspendan esas ventas y podamos establecer un programa que asegure el cumplimiento de las normas de Junta Monetaria. De tal manera que quisiera rectificar esa información para que el país pueda tranquilizarse, ya que seguiremos, como siempre, cumpliendo las normas que fija la Junta Monetaria. De tal manera que, muy a mi pesar, en esta conferencia de prensa debo hacer esta aclaración para bien del país. Estoy a la orden de ustedes, señores periodistas. Economista Pachano, ahora que usted acaba de rectificar uno de los artículos aparecidos en un diario de la capital del día de hoy, sin embargo los medios de comunicación, ante la responsabilidad que tienen para la ciudadanía, se preocuparon de averiguar reacciones por parte de la Cámara de Comercio, sobre todo, a quien más le incumbe y a quien más le afecta la supuesta suspensión de la lista 2 de importaciones. ¿Existe o no una suspensión a la lista 2 de importaciones por parte del Banco Central Económico? He aclarado ya, señorita, el problema de las importaciones de lista 2. Creo que he sido lo suficientemente explícito sobre ese problema y, como afirmé hace un momento, lamento que hasta disposiciones administrativas internas del Banco Central, sin el debido conocimiento de las razones que tiene la gerencia general, sean publicitadas y generen este tipo de información errónea. Economista, el mercado libre ha reaccionado negativamente y al parecer se está produciendo un alza vertiginosa. ¿Hasta cuándo va a durar esta medida? No dura absolutamente ningún tiempo, sino la medida no ha existido, es una disposición administrativa y por lo que yo conozco no está subiendo el mercado libre. Economista, sin embargo... Por favor, vamos a seguir en turno como es nuestra norma. Economista, usted al referirse a la reserva monetaria señaló que está en el límite de lo que consta el plan de rehabilitación. ¿Cuánto fija en el plan de rehabilitación? El plan de estabilización fijaba para el 30 de junio una reserva monetaria de 104 millones de dólares. El nivel al 30 de junio fue 162 millones de dólares. Por lo tanto, estamos en 58 millones de dólares por encima del límite mínimo. Economista, dentro del capítulo de la inflación, quiero solicitarle su opinión en relación con una serie de criterios que se han venido vertiendo últimamente, en el sentido de que el mecanismo de mini devaluaciones afecta al proceso inflacionario. Y por lo mismo, ¿cuál es su criterio como autoridad del Banco Central en relación a esos criterios vertidos por expertos, monetaristas, por autoridades del gobierno? Yo no podría negar que la política cambiaria y el incidencia en el proceso, pero sí creo que debemos clarificar y precisar en términos de inflación la incidencia que tiene el proceso de mini devaluación. Yo creo que nosotros podemos, dentro del propio indicador de inflación, mirar qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el conjunto de bienes que en la canasta del índice de precios indumentaria.
La indumentaria, o lo que es conocido como el vestido, las necesidades de vestirse de la población, tiene una tasa de inflación sustancialmente inferior, o sea, tanto el índice general como el índice de alimentos y bebidas. De tal manera que, cuando estamos analizando este problema, debemos ver la realidad económica actual, derivada de este conjunto de elementos totalmente extraños a la política económica, como es, por ejemplo, la persistencia hasta estos días de un crudo invierno en la costa ecuatoriana, que impide, por ejemplo, que exista la posibilidad de iniciar la zafra de la caña para obtener el azúcar en el país. Y así, consecuencias en la producción, cosecha, siembra de otros productos que se requieren para la alimentación ecuatoriana. De tal manera que nuestro análisis tiene que estar discriminado para ver estos factores reales que intervienen hoy y los derivados de la aplicación de la... Cuando hablamos nosotros de las consecuencias inflacionarias de un proceso de mini devaluaciones, también tenemos nosotros que tomar en consideración el hecho de que dentro del campo teórico es posible suspender una política de mini devaluaciones. En consciente de cuáles van a ser las consecuencias de esa decisión. Y usted convendrá conmigo de que en cortísimo sobre la necesidad de una devaluación de una proporción muy significativa que va a incidir en términos mucho más onerosos a las actividades productivas y en general al consumidor. De tal manera que cuando señalamos los riesgos de una política, tenemos que mirar cuál es la alternativa que tenemos frente a nosotros. No nos olvidemos de que la política de mini devaluaciones no responde única y exclusivamente a la necesidad de promover exportaciones, sino también a la necesidad de mantener un costo real de las importaciones, de modificar adecuadamente todo el flujo de moneda extranjera que se refleja dentro de una balanza de pagos. Y si usted analiza la balanza de pagos del Ecuador, las que ella tiene son fundamentalmente de la ausencia de una política cambiaria adecuada durante los últimos 12 o 13 años. De tal manera que el país lo que está haciendo hoy es recuperando el tiempo que perdió durante la década de los años 70. Perdón, economista. Un momentito, seguimos y después vamos con... Precisamente sobre la balanza de pagos, economista, es obvio que si hay por primera vez en los últimos 9 años un saldo positivo en la balanza de pagos, se debe al hecho de que el Ecuador ha suspendido los pagos de renegociado, la deuda externa, y no ha pagado durante este semestre. Por otro lado, en la información que nos acaba de leer, dice que el saldo es positivo, pero es muy pequeño. No sé si es posible conocer el monto de ese saldo. Bien, las razones para que haya superávit en la cuenta corriente no están dadas por la renegociación de la deuda. No están dadas por la renegociación de la deuda en razón de que dentro de la cuenta corriente de la balanza de pagos no se incluye pagos de capital, sino pagos de intereses. Y hemos seguido pagando intereses durante el primer semestre de este año. La renegociación nos ha permitido a nosotros el que no tengamos que pagar capital en 1983, porque no teníamos una reserva monetaria que nos permita financiar dicho pago. Pero en la cuenta corriente o a la cuenta corriente no le afecta la renegociación de la deuda por la ausencia de pagos de capital. Más bien le va a afectar negativamente, y eso lo vamos a ver en el segundo semestre, lo va a afectar negativamente porque hay que incrementar los pagos de intereses como consecuencia de la no cancelación del capital que está siendo refinanciado. Eso como primer punto. Como segundo punto, debemos nosotros tomar esta información de que tenemos un pequeño saldo positivo en cuenta corriente como un elemento, digámoslo, que nos permite inferir que para finalizar el año 1983 es posible alcanzar que el déficit en cuenta corriente se ubique en el nivel que nosotros lo habíamos programado. Es decir, que esté alrededor de los 340 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en el segundo semestre de 1983 se producen mayores importaciones y hoy con mayor claridad podemos afirmarlo eso, debido al plan emergente de importación de insumos
de materias primas para el sector agrícola y de productos alimenticios, y en segundo lugar porque vamos a tener que cancelar más intereses como producto de la renegociación de la deuda. Nuestra intención en 1983 nunca fue la de obtener una balanza de pagos en cuenta corriente con saldo positivo, pero nuestros preliminares nos arrojan ya ese resultado del primer semestre. No creo y no esperamos que se produzca igual resultado en el segundo semestre de 1983, ni tampoco nos preocupa el que ese hecho se produzca, porque es natural de que no podemos corregir el problema de la balanza de pagos y no se lo podrá hacer durante muchísimos años. Y vamos a seguir requiriendo el ingreso de crédito externo. Y esa es la razón precisamente por la que estamos solicitando los 431 millones a la banca internacional. De tal manera que eso yo quisiera dejarlo bastante aclarado. En cuanto al monto, el monto es muy pequeño. Nuestra estimación en este momento nos arroja 13 millones de dólares. Yo diría es un monto extremadamente pequeño, pero es importante señalar el hecho del esfuerzo enorme que viene haciendo el país, de la, yo diría, disciplina que todos en tratar de corregir el problema. Y esto va a dar aliento no solo al país, no solo a las actividades productivas, sino también nos va a dar aliento a nosotros y va a ir mejorando nuestra capacidad de negociación, de discusión, de conversación en los mercados financieros internacionales. Señor economista, en la intervención que usted hizo contestando al licenciado Quesada, aparentemente, puede ser que yo esté equivocada, daba a entender usted como que de 2 a 3 meses el proceso del sistema de mini devaluaciones en el país ya no continuaría, sino que sería preferentemente el optar por otro sistema. No, de ninguna manera. Lo que yo le he dicho al señor Quesada es de que, y teóricamente, si alguien decidiera suspender las mini devaluaciones, después de 3 meses o 2 meses de suspendido ese programa o esa política de mini devaluaciones, el país volvería a debatir y a discutir sobre una devaluación que sería mucho más onerosa. He estado hablando en términos de hipótesis, no de que eso va a ocurrir ni que esa es la decisión. Economista, usted manifiesta que en su exposición que el Ecuador, el país tiene un temor, el gobierno tiene un temor de la elevación de los intereses en el mundo. ¿Cuáles serían las consecuencias de suceder esto para nuestro país, dados los abultados intereses que está obligado a pagar? Pongámonos a pensar simplemente que el país debe más de 6.000 millones de dólares, de los cuales yo diría aproximadamente un 75-80% son créditos contratados a tasas de interés flotantes. Si sube 1 punto la tasa de interés internacional, y hagamos un cálculo aquí rápido, y suponemos que son 5.000 millones contratados a tasa flotante, eso le va a costar por cada punto de interés 50 millones de dólares anuales adicionales al país. Eso es lo grave. Y 50 millones de dólares quiere decir a 27 dólares 50 el barril de petróleo, quiere decir que nosotros requerimos, si no me equivoco, de algo así como 300.000 barriles de petróleo para cubrir solo eso. Los números los podríamos revisar, pero eso es lo que me sale en mis cálculos de la cabeza en este momento. Economista, hablando sobre esta misma influencia, se dio a conocer en semana pasada que los 750 millones de dólares que ha pedido la Comisión Negociadora del Ecuador para líneas de crédito comerciales tiene intereses y recargos marginales o spreads usurarios. ¿Qué opinión le merece esto, economista? Pues yo lamento la afirmación que se ha dado sobre las condiciones de la renegociación. No la comparto en absoluto. Creo que quien ha hecho esa afirmación probablemente desconoce lo que está ocurriendo en el mercado financiero internacional, porque en la gran mayoría de países de América Latina, y ahora hay países de otras regiones del mundo que también están renegociando deudas, las condiciones de interés son muy parecidas. Ahí aparentemente han cometido el error de sumar algunas tasas, cuando las tasas no son sumables, porque responden a distintas formas de hacer operaciones. Por ejemplo, cuando usted hace una operación de comercio a través de una aceptación bancaria, le va a costar la tasa que consta ahí, pero eso no quiere decir que tiene que adicionarle una tasa de interés por la operación de comercio, sino por la forma que usted escoge. De tal manera que yo no comparto, yo creo que
quien lo dijo, quienes lo hayan dicho, lo hayan afirmado, probablemente carecían de elementos de juicio, y creo, por otro lado, estoy convencido, soy parte del equipo negociador, de que hemos hecho el mejor esfuerzo posible en condiciones muy desventajosas para los países en desarrollo. ¿Cuál va a ser la política o las medidas colaterales que va a tomar el gobierno, o cuáles las soluciones o las perspectivas? Si analizamos los 6 meses anteriores, ¿cómo vamos a solucionar este problema para los 6 meses que vienen? Bien, respecto a las estimaciones que han dado algunas personas o instituciones, yo realmente lo único que puedo hacer es que decirle a ustedes que he mirado esas estimaciones, no tengo todos los elementos de juicio como para dar un criterio sobre las mismas, pero sí le puedo decir que técnicamente en este momento dar una estimación de índice de precios creo que responde o tiene mejor una sustentación muy endeble, muy débil, que puede hacer fallar en cualquier sentido esa estimación y de manera muy abultada. ¿Por qué endeble? Nosotros mantenemos esa tesis por varias razones. Primero, porque nadie puede en este momento predecir con cierto grado de certeza en qué momento tendremos nosotros posibilidades, por ejemplo, de iniciar agresivamente un proceso de rehabilitación de producción en la costa ecuatoriana. Se hablaba de que en el mes de mayo concluiría el invierno, pues transcurrió mayo y no concluyó el invierno. Se hablaba de que en junio, pasó junio y tampoco concluyó. Ahora estamos en julio y no podemos empezar ni la cosecha, peor la siembra, de la etapa que se denominaba de verano en la costa ecuatoriana. Por lo tanto, hacer estimaciones sobre cuál puede ser el índice de inflación sin tener una seguridad sobre cuál va a ser exactamente el nivel de producción en el país de los fundamentales productos de la canasta familiar resulta bastante aventurado. ¿El nivel de producción solo se estima en base al factor climatológico? No, pero en este caso sí es el decisivo, porque si usted no tiene un ambiente climatológico adecuado, no va a poder producir. Si usted tiene, como me imagino que lo habrá visto, una laguna en la costa ecuatoriana, pues es el factor fundamental que le va a impedir producir. Y si usted no tiene vías para poder transportar ni insumos ni para llegar a las áreas de producción, pues realmente se constituye, ese sí, en el cuello de botella fundamental para reactivar producción. De tal manera que ese para nosotros es el elemento fundamental. ¿Cómo suplir ese problema? Es a través de un programa muy intenso de importaciones de los productos fundamentales. Azúcar, arroz, maíz, soya para aceite, etc. Todo ese programa lo ha anunciado el señor ministro de Agricultura, nosotros estamos colaborando decisivamente, llegó ya, es de conocimiento público, azúcar al país, está, entiendo, ingresando en el país la primera importación de arroz y se va a continuar con el programa emergente de importaciones. Eso puede hacer caer la tasa de inflación, porque ya con cierta estabilidad en los mercados y habiendo cierta seguridad en que el producto no escaseará, pues los niveles especulativos empezarán a bajar. Por otro lado, yo también espero, y aquí esto se va o se empieza a dar, hay ciertos índices que nos demuestran ese comportamiento, se empieza a dar una reacción del consumidor en los mercados, en donde está actuando con mucha racionalidad y está rechazando procesos especulativos de los intermediarios. Entonces, esto puede hacer declinar, como todos lo esperamos, el proceso inflacionario. Yo le podría decir personalmente que espero que ninguna de esas previsiones de tasa de inflación se cumplan para bien del país, no para bien de quienes somos los responsables de la política económica, para bien del país. Todos somos parte de este país y debemos buscar y ayudar a que no se cumplan ese tipo de predicciones. Y hacia eso debemos enrumbar todas nuestras acciones. Permítame, economista, yo quiero pedirle una ampliación de su declaración anterior, en el sentido de saber si los términos iniciales de este crédito fresco que ha solicitado el país sufrirían modificación en base a la elevación de la tasa de interés a nivel mundial. No, ninguno. Es decir, los términos de la negociación no cambian. Lo que puede cambiar es cuánto nos cuesta efectivamente, porque sube la tasa de interés. Y esto no solo nos preocupa a nosotros, preocupa a todo el mundo. ¿Y por qué estamos nosotros temerosos de esto? Porque lamentablemente en los principales países industrializados la política fiscal
continúa demostrando un elevadísimo déficit y no hay afán de corregir el problema. Aquí en el país se exige al gobierno de que corrija el déficit. Y los medios y varias personas y sectores hablan de que hay que corregir el déficit fiscal. Y estamos empeñados en corregir el déficit fiscal. Se empiezan a ver ciertos resultados. Pero en los países industrializados, realmente la política es completamente diferente. Si hay un déficit fiscal tan grande en esos países, y si no hay una recuperación económica sostenida, ¿cuál va a ser la válvula a través de la cual concluye el proceso de recuperación económica mundial? La tasa de interés. Y al subir la tasa de interés, no solo los países en desarrollo vamos a vernos afectados, sino las propias economías industrializadas, porque los sectores económicos de esas economías no van a estar lo suficientemente fortalecidos como para volver a tener costos financieros tan altos como lo tuvieron en el pasado. Economista, ¿cuál es, al mencionar ustedes el desempleo, manifestó que no era tan alto el índice de desempleo en el país? Parece que hay alguna contradicción porque algún otro funcionario señaló que llevaban a 900.000 habitantes ecuatorianos que estaban en desempleo exactamente. Bueno, la población económicamente activa del país creo que está alrededor de los 2 millones de personas. 2 millones, 2.200.000, pero por ahí está la población económicamente activa. Si le acepto su cifra, de que 900.000 están desocupados, estaríamos nosotros aceptando de que más del 40% de la población económicamente activa del país está desocupada. Y eso creo que es totalmente insostenible. En otras economías, permítame que no le nombre, por el respeto que debo yo a cada una de las autoridades de las otras economías, pero en otras economías, los problemas se vuelven pero tremendamente insostenibles cuando la tasa de desempleo está bordeando entre el 15 y el 20%. Ya cuando está en esos niveles, ya la situación social es explosiva. Y usted ve problemas de diversa naturaleza. ¿Para qué darle más ejemplos? De tal manera que yo creo que por la realidad que estamos viviendo, sin desconocer de que hay un efecto negativo, es decir, que hay un incremento en el desempleo, que puede haber un incremento en el subempleo, yo creo que todavía estamos manejando el asunto con cierto grado de estabilidad. Nadie puede estar contento de esto, no lo estoy diciendo yo que es satisfactorio, pero sí que es afortunado de que no lleguemos a eso. Y tenemos que buscar mecanismos para restablecer niveles normales de empleo. Y fundamentalmente es la reactivación del sector de la construcción. El programa de reconstrucción vial nos puede dar gran utilización de mano de obra si sabemos adecuadamente utilizar ese programa. ¿Tiene el Banco Central un control, una estadística de cuántos desempleados ecuatorianos existen? Lamentablemente no. No tenemos esa información. Estamos trabajando técnicamente para tratar de tener un índice de desempleo y subempleo en el país, pero es uno de los problemas más complejos, es uno de los índices más difíciles de obtener. El país no lo ha tenido así en términos tradicionales, en términos rutinarios, esa información. Pero creo que nosotros podemos, a través de ciertas informaciones, llamémoslo así, secundarias, darnos cuenta de la situación. Por ejemplo, liquidación de empresas, contratación de nuevos obreros, a través de podemos ver a través de liquidación que tenemos nosotros de pequeñas industrias, la situación del sector artesanal. Es decir, por vía indirecta se puede tener una adecuada, más o menos, estimación, pero un porcentaje no le podría dar. Faltaría yo, por lo menos, a mi ética personal. Economista, los ecuatorianos confiamos en la capacidad negociadora del Comité de Negociación. Me alegro, gracias. Sin embargo, hay cosas que nos preocupan a todos, y como voceros de la opinión pública, y tratar de guiar, y sobre todo conseguir información que en realidad sea cierta por parte de la gerencia del Banco Central. Las últimas declaraciones del doctor Correa dicen que se entregarán, cuando haya la aceptación del 30% de los bancos restantes acreedores y se firme al Comité de Gestión una confirmación por escrito a su vez al Fondo Monetario Internacional para que se den los créditos frescos al país, de 330 millones de dólares que llegarán al Ecuador inmediatamente por los tramos. Esos 330 millones de dólares serán utilizados, me imagino yo, por el plan de rehabilitación agrícola y de abastecimiento alimenticio que va a tener el país con relación a importación de insumos y materia prima para el sector agrícola, serán utilizados en este plan de rehabilitación organizado por el Gobierno y el Ministerio de Agricultura. Por otro lado, hay que pagar, según la Carta de Estabilización y el Plan de Estabilización,
del Ecuador, el 30 de noviembre 600 millones de dólares en reembolsos aproximadamente. ¿Cuál es la situación de reserva monetaria en el país y en cuánto en realidad 130 millones de dólares en créditos frescos? Ya. Bien. Respecto a su pregunta, primero le quisiera decir que a esta fecha la información que nosotros tenemos es de tal manera que cada día vamos recibiendo nuevas respuestas de banco. Del 77% que el doctor Correa les mencionaba, me parece, el día lunes, hoy estamos sobre el 85% y mañana estaremos en otro porcentaje superior. Nuestra meta es alcanzar los 431 millones de dólares. Que llegan en tramos, ¿no? Es decir, que se desembolsarán 25% con el primer desembolso del fondo, 50% con el segundo y 25% con el tercero. De tal manera que si nosotros conseguimos los dos primeros desembolsos del fondo, tendríamos ya calificado el 75% de los fondos de la banca internacional. Las importaciones de alimentos y de insumos, en este momento, las estamos tratando de programar, no con forma de pago al contado, sino con crédito comercial, a través de líneas, por ejemplo, de financiamiento de otros países. Les cito un ejemplo. La importación de arroz que acaba de hacer el gobierno de Colombia tiene, si no me equivoco, pero le podría ratificar, tiene crédito de 360 días de Colombia. Es decir, que el pago de la importación de arroz lo tendremos que hacer en el mes de julio de 1984. En la importación de azúcar son 180 días de plazo. En la importación de soya, en la importación de trigo, en la importación de maíz duro, estamos usando la CCC, y ese es a 3 años plazo. Para la importación de insumos agropecuarios hay el crédito de la CAF, que es a 7 años me parece, no estoy seguro del plazo, pero es a mediano plazo. Entonces, la idea nuestra es utilizar intensivamente estas facilidades para no perjudicar precisamente a las otras actividades productivas, porque si no la alternativa que nos queda es cortar importaciones, porque este es un evento adicional que tenemos. Pero entonces estamos luchando más bien para hacer un financiamiento adecuado a fin de que la actividad económica pueda seguir dentro de la programación que tenemos establecida. Y esto lo conseguimos de tal con manera, créditos comerciales. ¿Cómo vamos a pagar los 600 millones de dólares de reembolsos de giros que están... Bueno, yo la cifra de 600 millones no sé si sean 600 millones, yo creo que es inferior la cifra. Pero pongámonos nosotros, solo 2 desembolsos del Fondo Monetario son 90 millones de dólares, 300 y pico de millones que son los 75% de los bancos comerciales. Estamos vendiendo petróleo en condiciones bastante aceptables y en este momento el nivel de reembolsos que se presenta al Banco Central ya es la mitad casi de lo que estábamos recibiendo en el mes de enero. Entonces nos está quedando un pequeño remanente en el Banco Central para poder ir adelantando y cumpliendo los pagos. Como para mantener la reserva monetaria, ese es actualmente estaría en un 121.4%. No, en este momento, al día de hoy, ¿quiere usted la reserva monetaria? Si no me equivoco, estamos en 154 millones de dólares. Si 121 creo que no refleja lo que estamos del día de hoy. 154 millones. Y hay que considerar que el mes de julio es el mes más duro de pago de interés al exterior. Porque en este mes se vence, por ejemplo, el pago de intereses del famoso préstamo de refinanciamiento de 520 millones que se hizo en el año 78, se vence otro préstamo de 200 millones que se hizo con otro banco internacional. Entonces, en conjunto, creo que en este mes, sin temor a equivocarme, de que tenemos que pagar más de 70 millones de dólares solo en interés. Es un mes muy pesado. De tal manera que no les llame la atención que caiga la reserva monetaria este mes, porque es así, porque es un mes pesado de pago de intereses. Pero no va a ocurrir lo mismo en agosto. Agosto ya es un mes más liviano de pago de interés. El problema es que generalmente en la banca internacional se tiene más o menos la misma costumbre que se ha tenido aquí en el país de acumular los dividendos en semestres, enero y julio, y no distribuirlo a través del año. Entonces, ese es el problema. Los pagos de capital de la renegociación de la deuda son positivas y reales para pagar capital en el 84 y en el 85, economista Cochano. Yo espero que así lo sean. Es decir, yo espero que así lo sean. Espera. Así es. Gracias. Muy bien. El proceso de respuestas continúa trabajando y mantenemos una permanente coordinación con el Comité de Gestión. En pocos días más, entendemos, habrá concluido el proceso de respuestas
aceptadas por todos los bancos acreedores, como ustedes podrán apreciar. De tal manera que en este momento podemos decir que estamos casi al concluir este proceso de confirmación de los acuerdos llegados con el Comité de Gestión por parte de todos los bancos acreedores del país. Por último, deseo informar al país que el Fondo Monetario Internacional, luego de estudiar la evolución de la economía ecuatoriana, ha aprobado el segundo desembolso del convenio Stand-by por $42 millones aproximadamente. Los recursos de este segundo desembolso serán depositados en el Banco Central del Ecuador a principios de la próxima semana. Con este desembolso, el país habrá obtenido cerca de $85 millones por parte del Fondo Monetario Internacional, es decir, el 50% del convenio Stand-by. Con esta decisión del Fondo Monetario Internacional, debo informar que también se han cumplido todos los requisitos negociados con la banca internacional para obtener ya el 75% del crédito adicional de 431 millones, esto es, para obtener en un solo desembolso 324 millones de dólares. De tal manera que podemos en este momento decir al país que continúa de manera positiva dando resultados las negociaciones de la deuda externa, y el plan de estabilización hasta este momento nos ha permitido ya mantener 2 respuestas favorables por parte del Fondo Monetario Internacional, con lo cual estamos ya en el 50% de los recursos comprometidos a través del convenio respectivo. Debo informar también al país que mientras no ingresen los recursos de la banca internacional, los saldos de la Reserva Monetaria Internacional continuarán reduciéndose, ya que vamos nosotros a utilizar los desembolsos del Fondo Monetario para el pago de las cobranzas de importaciones que están pendientes. De tal manera que se podrá apreciar en los próximos días, y hasta tanto ingrese el 75% de los recursos de la banca, un declinar de la Reserva Monetaria Internacional. El momento en que ingresen los 324 millones, habrá un incremento significativo de la Reserva Monetaria Internacional, que luego nos permitirá con eso ir poniendo al día las obligaciones que tiene atrasadas el Banco Central del Ecuador. Estas son las informaciones que me corresponden dar a conocer, y colaboración con todas las autoridades y con el país, el que las entidades públicas que están involucradas en la refinanciación de la deuda pública nos ayuden para la obtención de las opiniones de los distintos organismos, tema sobre el cual el señor Ministro de Finanzas hará una exposición especial. Como ustedes conocen, hay un periodo de extensión y un periodo de refinanciamiento de la deuda. El periodo de extensión va hasta el 31 de diciembre de 1983 y el periodo de consolidación de la deuda a partir de esa fecha, 6 años para el pago de las obligaciones. En el primer periodo, el deudor de la deuda o los deudores de la deuda son las entidades originales que comprometieron el crédito con el exterior, y el garante es el gobierno ecuatoriano. En el segundo periodo, el deudor de las obligaciones será el Banco Central del Ecuador y el garante el gobierno ecuatoriano. Por tanto, es importante que para formalizar las obligaciones dentro del periodo de extensión, contemos con la aprobación
individual de cada una de las instituciones que comprometieron originalmente la deuda. Para el efecto, el Ministerio de Finanzas va a convocar en los próximos días a una reunión de todas estas instituciones, cuyo número se acerca a 25, para conversar con ellas los términos en que deberán ser aprobadas las formas de renegociación de estas obligaciones. Para conocimiento de ustedes, tal vez vale la pena mencionar algunas de estas instituciones, que son la Autoridad Portuaria de Guayaquil, la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el Banco de Fomento, Cemento Selva Alegre, Compañía Ecuatoriana Siderúrgica, Corporación Financiera Nacional, Consejos Provinciales de Manabí, Azuay, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, Dirección de Aviación Civil, Ecuatoriana de Aviación, Empresas Eléctricas del Oro, de Quito, del Norte, Flota Petrolera Ecuatoriana, INESEL y municipios de Ambato, Guayaquil y Quito. El Sistema Eléctrico Regional de Manabí, SAME y Transnave. El gobierno procederá, como había manifestado, a invitar a los directivos de estas organizaciones para solicitarles la aprobación a los términos de la renegociación y para proponer la suscripción indispensable, contratos para el refinanciamiento del tramo de la deuda a 6 años plazo, como se había previsto. Esto es cuanto quería informarles a usted. Señor gerente, que usted tiene para el país en este momento, quisiéramos saber su opinión respecto de lo manifestado por el vicepresidente de la República en el sentido de que se podría renegociar la carta de intención, ya que en un futuro cercano bien no podría cumplirse con lo que así se estipula. ¿Cuál es su criterio, señor gerente? Mire, el convenio firmado con el Fondo Monetario Internacional determina el cumplimiento de una serie de metas impuestas por... Y en función del grado de cumplimiento de dichas metas, el Fondo Monetario Internacional, como acreedor, va autorizando los desembolsos correspondientes. De lo que yo he podido conocer, se tenía serias dudas en el país de que no podamos obtener el segundo por incapacidad del país de cumplir con el programa de estabilización. La información que estamos proporcionando el día de hoy al país, demostramos que el programa de estabilización se está cumpliendo satisfactoriamente hasta el momento. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Yo le diría, esperemos que podamos seguir cumpliendo con el programa de estabilización. Ese es nuestro anhelo, esa debe ser nuestra intención, nuestra predisposición. En el caso de que no podamos cumplir con el programa de estabilización, caso hipotético, pues tendremos que hablar con el Fondo Monetario Internacional. Pero yo no me aventuraría a decir que no podemos cumplir con el programa de estabilización. Hasta aquí lo estamos cumpliendo. Y esa es una demostración de la forma responsable, no como el gobierno, el país responde a los retos que le ha puesto esta economía. Gerente, usted acaba de informar que podríamos obtener el 75% del crédito de los 431 millones, que equivale a 324 millones, pero eso está sujeto a que el 100% de acreedores nos concede el crédito. Así es, pero estamos nosotros en este momento ya con respuestas escritas del 97.2% y nos faltan confirmación que en términos absolutos representan 12 millones de dólares. Yo creo que nuestro trabajo va a seguir dando resultados favorables hasta que discutamos del contrato, las cláusulas, 100% de los acreedores. Gerente, ¿qué porcentaje corresponde a respuestas negativas? No, este es el 97.2% ya es respuestas positivas. ¿Negativas no hay? Hay respuestas, estamos trabajando con esos bancos, ventajosamente no son bancos grandes, son bancos pequeños, pero ya en algunos casos hemos obtenido que bancos que originalmente tenían una respuesta o una posición negativa reexaminen su posición. Es un trabajo diario de coordinación con el Comité de Gestión, de coordinación con nosotros, de persuasión a dichas instituciones, que poco a poco nos irá dando resultados favorables. Gerente, el Citibank subió hoy medio punto en la tasa de interés y 11 bancos siguieron similar procedimiento. ¿Hasta qué punto es meter los créditos frescos por parte de Ecuador? Bueno, el incremento de las tasas de interés internacionales nos preocupa a nosotros sobremanera. Eso puede, y programas de estabilización no solo del Ecuador, sino de todos los países en desarrollo.
lo habíamos afirmado en otra conferencia, temor el hecho de que vuelvan nuevamente las tasas de interés internacionales a subir, porque eso provocaría mayores problemas internacionales. Y a la información que usted acaba de proporcionar, pero he visto en los últimos días una tendencia alcista ya, tasas de interés internacionales. Yo no creo que esto afecte el desembolso de los 431 millones. Lo que sí afecta es en el costo del servicio de la deuda externa ecuatoriana, porque la mayoría de la deuda externa ecuatoriana está contratada a tasas de interés flotantes. Realmente es lo que más nos preocupa en este momento. Ojalá las autoridades económicas recapaciten sobre este asunto y colaboren con el restablecimiento del equilibrio económico en los países en desarrollo, que tanto lo necesitamos. Las firmas que surgió, las instituciones a las cuales se refirió que serían convocadas, ¿son las empresas más endeudadas? ¿O son las únicas? Las que mencionó el señor ministro son las entidades que están incluidas dentro del refinanciamiento de la deuda pública. Son 25 entidades aproximadamente las que están incluidas. Son las que más El sector privado. privado. O sea, solo exclusivamente se le está invitando, se le estaba haciendo participar a los representantes en instituciones públicas para la suscripción del contrato o el borrador de contrato de RUS. Porque las instituciones acreedoras del sector privado no participan individualmente en la suscripción de los contratos. Pero gremial o por Cámara de Comercio y Industria. No, tal vez para ayudarle a aclarar la inquietud, si me permite, señor ministro. Este es el contrato de refinanciación de la deuda pública. Entonces, a este contrato, claro, a este contrato solo tienen acceso las entidades públicas que tenían vencimiento de que estamos refinanciando. Cuando tratemos del contrato de refinanciación de la deuda privada, cuyo texto nos va a enviar en el futuro el Comité de Gestión, discutiremos conjuntamente con el señor presidente de la Junta Monetaria y el señor ministro de Finanzas cuál debe ser el procedimiento para la discusión de ese borrador. Pero el borrador ese todavía el Comité de Gestión no nos ha enviado a nosotros, y más bien estamos pidiendo que nos envíe, si es posible, en el transcurso de esta semana, como se comprometieron cuando estuvimos en Nueva York. Señor gerente, o sea que, para clarificar más, los términos del financiamiento de la deuda externa privada todavía no están discutidos ni analizados por el gobierno. Los términos del refinanciamiento de la deuda privada están discutidos, están concluidos, están absolutamente todos. No, entre el gobierno y el sector privado. No, está todo absolutamente discutido. Lo que nos falta recibir es del texto del contrato, en donde hay cláusulas usuales de estilo respecto a la forma como cada una de las instituciones va a amortizar, porque tener deuda privada distintas realidades. De tal manera que no es que los términos no están acordados, los términos están acordados. Y con la respuesta dada por los bancos en los telex que nos están enviando, ellos están aceptando esos términos. Lo que tenemos es que esos términos financieros incluirlo en un contrato que involucra también cláusulas de carácter legal. Se habló en esta ocasión de fecha de conclusión del periodo de 1984, y previamente, tomando declaraciones del vicepresidente de la República, él recomienda que ya se deben de estar preocupando en buscar los mecanismos de financiamiento de las deudas contraídas que concluirían los plazos de 1984. ¿Se está haciendo algo al respecto o eso no conviene en el momento tratar? Sí, yo quisiera en primer lugar aclarar la preocupación del señor Ayllón. Él había manifestado que si se conocen ya los términos en que se refinanciará la deuda entre el sector público y las empresas. Eso es precisamente lo que contiene la resolución 101 de la Junta Monetaria, de tal manera que los términos están perfectamente claros y son de conocimiento público, la forma como internamente refinanciaremos la deuda del sector privado. En cuanto a la segunda pregunta sobre el refinanciamiento de la deuda del año 84, mire, nosotros estamos en este momento concluyendo el proceso de refinanciación de la deuda del 83 y queremos ver cuáles son los resultados de este refinanciamiento por una parte y cuáles son las necesidades del año 84 por otra. Como ustedes conocen, el Ecuador sufrió en este año un gravísimo periodo invernal que obliga a ciertas importaciones, ha reducido por una parte las exportaciones y obliga a efectuar ciertas importaciones para el próximo semestre y para el próximo año. De tal manera que estamos en el proceso de cuantificar cuáles son los requerimientos de importaciones y cuánta es la reducción de exportación. En base a esos datos tendremos una figura exacta
de los requerimientos financieros en divisas para el próximo año, y en este momento tomaremos la decisión de mantener el pago de las obligaciones como estaba previsto o de iniciar un proceso de refinanciación. De tal manera que esa decisión todavía no está tomada. Se había previsto hace algunos días un planteamiento del gobierno ecuatoriano al gobierno de los Estados Unidos para obtener un crédito de 200 millones en la línea CCC. ¿Se hizo algún tipo de gestión en el viaje de ustedes en los Estados Unidos? No, ninguno. No topamos absolutamente ningún tema con el gobierno de los Estados Unidos, especialmente en el tema de la CCC. Esperamos nosotros una respuesta favorable al pedido del gobierno del Ecuador para ampliar la línea CCC en virtud a los méritos de esta lamentable situación por la que atraviesa la economía ecuatoriana, especialmente derivada del fuerte invierno, como lo mencionó el señor ministro de Finanzas. Señor gerente, si no escuché mal, usted nos indicaba que dentro de las fórmulas de los contratos que deben aprobarse, se habían hecho algunas observaciones y fueron enviados nuevamente para la revisión final. ¿Aquellas observaciones son de fondo o de forma? ¿Tienen algún cambio sustancial? Bueno, yo diría, hay observaciones de fondo y de forma. La gran mayoría de las observaciones fueron ya analizadas, discutidas con el comité y se llegaron a puntos de acuerdo total. Tenemos unos 2 o 3 puntos que no son de fondo y que esperamos nosotros nos envíen ya redactados las cláusulas. Pero yo le diría, en general, como un contrato de refinanciamiento es un contrato especial, el haber discutido estas cláusulas en el contrato de refinanciamiento nos va a obviar enormemente la discusión en los otros contratos, porque eso servirán ya de base para tanto los 431 millones como para el refinanciamiento de la deuda privada. Es decir, en un solo trabajo estamos obviando el problema de discusión de 4 contratos tipos que tenemos nosotros que tener establecidos. De tal forma que le diría yo, hemos avanzado enormemente, como lo informaba el país, en este sentido. ¿Se prevé la posibilidad de que el comité de gestión prorratee entre los bancos grandes la posibilidad de que los bancos pequeños no acepten los 431 millones? No hemos discutido ese tema. Gracias.